Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre confié más en lo que podía ver y tocar que en historias de miedo. Por eso, cuando adopté a Bruno, un perro mestizo grande y silencioso, pensé que sería solo compañía. Nunca imaginé que terminaría siendo una advertencia. Vivimos solos en una casa vieja, de esas construidas en los años 70, con pasillos largos y puertas que crujen aunque no haya viento. Desde el primer día, Bruno mostró una conducta muy marcada, jamás se alejaba de mí por la noche. Podía pasar el día entero dormido en cualquier rincón, pero cuando yo me acostaba, él se instalaba al lado de la cama, siempre del mismo lado, siempre mirando hacia la puerta. No importaba si hacía calor o frío. Esa noche parecía normal. Había sido un día largo, trabajé hasta tarde y me acosté cerca de la medianoche. Apagué la luz, escuché el sonido familiar de Bruno acomodándose en el piso y cerré los ojos. El silencio de la casa me resultó tranquilizador, como siempre. No sé cuánto tiempo pasó hasta que algo me despertó. Fue un gruñido. No fuerte. No agresivo. Era un sonido bajo, tenso, como si Bruno estuviera conteniéndose. Abrí los ojos de golpe, todavía desorientado, y lo llamé en voz baja para no sobresaltarlo. Bruno. El gruñido cesó de inmediato. Esperé a sentir su respiración, ese resoplido pesado que hacía cuando estaba alerta. No escuché nada. Solo el silencio espeso de la casa. Estiré el brazo y encendí la luz del velador. El lugar donde Bruno dormía estaba vacío. Me incorporé de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de confusión. Él nunca se iba sin avisar. Nunca. Bajé los pies de la cama y fue entonces cuando escuché el sonido de sus uñas contra el piso del pasillo. Caminaba despacio. Demasiado despacio. No era el paso normal de un perro. No había entusiasmo, no había apuro. Era un andar calculado, como si estuviera siguiendo algo que no podía ver. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, escuchando cómo esas pisadas se acercaban y luego se detenían. ¿Bruno? Volví a llamarlo, esta vez un poco más fuerte. No hubo respuesta. Las pisadas se reanudaron y se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación. Mi respiración se volvió superficial. Miré fijamente el espacio bajo la puerta, esperando ver la sombra inconfundible de su cuerpo echado allí, como hacía cuando quería entrar. Pero la sombra que apareció no tenía la forma de un perro. Era demasiado alta. Demasiado recta. Y no se movía. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en esa sombra imposible. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. No había respiración del otro lado de la puerta, no había movimiento, nada que indicara vida, y sin embargo, algo estaba allí. Tragué saliva y reuní el valor para hablar. Bruno, vení. No fue mi voz lo que respondió. Escuché el sonido inconfundible de mi perro, pero no venía del pasillo. Venía desde atrás de mí. Sentí cómo se me helaba la sangre. Muy despacio, giré la cabeza. Bruno estaba parado junto a la pared, cerca del ropero. Tenía el cuerpo rígido, el lomo erizado y los ojos clavados en la puerta. No me miraba a mí. No parecía reconocerme siquiera. Temblaba. Entonces entendí algo que me hizo sentir náuseas. Si Bruno estaba dentro conmigo, ¿que había estado caminando por el pasillo? La manija de la puerta se movió apenas. Un giro lento, torpe, como si quien estuviera del otro lado no supiera bien cómo usarla. Bruno dejó escapar un gemido bajo, casi infantil, y se pegó más a la pared. Nunca lo había visto así. Tranquilo, susurré, aunque no sé si se lo decía a él o a mí. La manija volvió a girar. Esta vez un poco más. Di un paso atrás sin despegar los ojos de la puerta. El piso crujió bajo mi peso. Del otro lado, la sombra reaccionó. Se inclinó. Como si estuviera escuchando. Como si supiera exactamente dónde estaba yo. De pronto, la puerta fue empujada con fuerza. No se abrió. Solo vibró en el marco, lo suficiente para hacer caer un poco de polvo del techo.
Bruno ladró por primera vez, un ladrido desesperado, agudo, que no parecía suyo. Y entonces, todo se detuvo. Silencio otra vez. Pasaron segundos, minutos, no lo sé. La sombra se fue retirando lentamente, estirándose hasta desaparecer bajo la rendija. Escuché pasos alejándose por el pasillo, los mismos pasos lentos de antes. No dormí esa noche. Al amanecer, revisé la casa entera. Todas las puertas estaban cerradas. No había señales de entrada forzada. Nada fuera de lugar. Pero cuando pasé por el pasillo, encontré algo que todavía me cuesta explicar. Marcas de uñas en el piso. No eran de perro. Desde esa noche, Bruno ya no duerme en mi habitación. Se queda en el pasillo, mirando hacia la puerta, como si estuviera vigilando que eso no vuelva a entrar. Nunca le di importancia a la forma en que Luna, mi gata, se comportaba por las noches. Decía que era normal. Los gatos son raros, pensaba. Duermen de día, se activan cuando todo está en silencio. Hasta esa semana, jamás me había dado miedo. Luna llevaba viviendo conmigo casi 4 años. Era blanca, pequeña y extremadamente cariñosa. Tenía una costumbre muy particular: cada noche, cuando yo me acostaba, se subía a la cama, caminaba en círculo sobre mi pecho y finalmente se acomodaba justo debajo de mi barbilla. Ronroneaba hasta que me dormía. Todas las noches. Sin excepción. El problema empezó un lunes. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. No fue un ruido lo que me despertó, fue esa incomodidad profunda, instintiva. Abrí los ojos y vi a Luna sentada sobre mi pecho. No estaba acostada. Estaba erguida, inmóvil, con las patas delanteras rígidas y los ojos completamente abiertos. No ronroneaba. Luna, murmuré, todavía medio dormido. No reaccionó. Me llamó la atención que no parpadeara. Los gatos suelen mover las orejas, la cola, algo. Ella no. Estaba como congelada, mirando fijamente hacia el rincón oscuro de la habitación, donde estaba la puerta del baño. Giré la cabeza para mirar lo que ella miraba. No vi nada. Baja, pesada, le dije, empujándola suavemente. Saltó de la cama sin hacer ruido y caminó hacia la puerta del dormitorio. Se sentó frente a ella, exactamente como si estuviera esperando a alguien del otro lado. Su cola se movía apenas, muy despacio, golpeando el piso de madera. Escuché un sonido. Venía del baño. Era como si alguien estuviera respirando con la boca abierta. Un sonido húmedo, irregular. Me quedé quieto, conteniendo el aire. Luna inclinó la cabeza, como hacen los gatos cuando escuchan algo que no entienden, y dio un paso hacia adelante. Luna, no, susurré. La puerta del baño estaba cerrada. Yo lo sabía. Siempre la cerraba. El sonido continuó unos segundos más y luego se detuvo de golpe. Luna se giró lentamente y me miró por primera vez esa noche. Sus ojos no reflejaban luz. Eran completamente negros. Me incorporé de golpe, con el corazón desbocado. Luna seguía mirándome desde el piso, inmóvil, con esos ojos negros imposibles. No brillaban, no reflejaban nada. Era como si alguien hubiera apagado lo que la hacía ser ella. Luna, volví a decir, esta vez con la voz temblando. Parpadeó. Solo una vez. Sus ojos volvieron a la normalidad, verdes y brillantes, como siempre. Maulló suave, casi con fastidio, y saltó nuevamente a la cama, acomodándose junto a mi costado como si nada hubiera pasado. El sonido del baño no volvió. El silencio regresó de golpe, pesado, y real. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente revisé el baño. No había nada extraño. Ninguna ventana abierta, ningún ruido en las cañerías, nada que explicara aquella respiración. Me convencí de que había sido una pesadilla. El cansancio. La mente jugando trucos. Las noches siguientes, Luna volvió a su rutina normal. Ronroneaba, dormía conmigo, era la de siempre. Empecé a relajarme.
Hasta el jueves. Esa madrugada me despertó una presión en el pecho. Abrí los ojos y Luna estaba otra vez sentada sobre mí. Esta vez no miraba hacia el baño. Miraba directamente a mi cara. Tan cerca que podía sentir su aliento. No ronroneaba. Su boca se abrió lentamente, de una forma antinatural, demasiado. Escuché entonces ese mismo sonido húmedo, esa respiración que había escuchado días atrás, pero esta vez venía de ella. Salté de la cama empujándola con fuerza. Luna cayó al piso y se escondió debajo del mueble, bufando como un animal salvaje. La respiración cesó de inmediato. Encendí todas las luces del departamento. Debajo del mueble, Luna temblaba, encogida, con las orejas aplastadas y los ojos llenos de miedo. Miedo real. Como si no hubiera sido ella la que estaba sobre mi pecho segundos antes. Desde esa noche, Luna ya no duerme conmigo. Cada madrugada, sin falta, se sienta frente a la puerta del baño y la observa durante horas. Y a veces, cuando paso por el pasillo medio dormido, juro que escucho dos respiraciones distintas, aunque solo estemos ella y yo en casa. Siempre creí que los loros solo repetían sonidos sin entenderlos. Palabras sueltas, risas, tonos. Por eso nunca me preocupó demasiado cuando Toto, mi loro, empezó a hablar más de lo normal. Pensé que era buena señal. Que estaba feliz. Vivía conmigo desde hacía 6 años. Lo había rescatado de una casa donde pasaba el día solo, encerrado en una jaula. Al principio apenas emitía sonidos. Con el tiempo, empezó a repetir frases cortas que yo decía sin pensar: ya vuelvo, tranquilo, ¿qué haces? Nada fuera de lo común. Hasta que empezó a decir cosas que yo nunca le enseñé. La primera vez fue una madrugada. Me desperté para ir al baño y lo escuché murmurar desde el living. No mires. Me quedé quieto en la cama, completamente despierto. La voz no era la mía. No tenía mi tono. Era más grave, más lenta. Pensé que estaba soñando. Los loros mezclan sonidos, me dije. Toto, llamé en voz baja. Silencio. Salí de la habitación y caminé hasta el living. La luz de la calle entraba apenas por la ventana. Toto estaba en su jaula, parado sobre una pata, con la cabeza girada hacia un costado, dormido. Respiraba normal. Nada extraño. Volví a la cama con una sensación incómoda en el estómago. A la noche siguiente, estaba mirando televisión cuando lo escuché claramente. Ya está atrás tuyo. Sentí un escalofrío inmediato. Giré la cabeza de golpe. No había nadie. Toto me miraba fijamente, con ambos ojos abiertos, sin moverse. ¿Qué dijiste? Pregunté, riéndome nervioso. El loro inclinó la cabeza y respondió, con una precisión que me heló la sangre. No te des vuelta. Apagué el televisor. El silencio fue total. Toto seguía mirándome, inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Me acerqué a la jaula, notando que mi corazón latía cada vez más fuerte. Eso no lo digo yo, murmuré. Toto abrió el pico lentamente. Él no quiere que mires. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Di un paso atrás, sin dejar de mirar a Toto. El loro cerró el pico y comenzó a emitir un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo continuo. No era una palabra. Era más bien una imitación de respiración. Toto, basta, dije, intentando mantener la calma. Cállate. El murmullo se detuvo de golpe. Por un segundo pensé que todo había terminado, que había sido una sugestión. Entonces, con la jaula completamente inmóvil, Toto habló otra vez. Esta vez no repitió una frase. Esta vez parecía responder. No puedo. Me quedé helado. ¿No podés qué? Pregunté, sin darme cuenta de que estaba dialogando con él. El loro giró la cabeza hasta mirarme con un solo ojo. Callarme. La luz del living comenzó a parpadear. 1, 2 veces. Tragué saliva y retrocedí hasta apoyar la espalda contra la pared.
Sentí algo frío rozarme el cuello, como una corriente de aire que no debería estar ahí. No me di vuelta. Está enojado, dijo Toto. ¿Por qué lo escuchaste? La jaula empezó a vibrar levemente, como si algo golpeara el metal desde adentro, aunque Toto estaba quieto, demasiado quieto. El murmullo volvió, más fuerte, mezclado ahora con palabras que no lograba entender del todo. Voces superpuestas, como si varias bocas usaran el mismo pico. ¿Quién? Pregunté, casi sin voz. Toto abrió las alas lentamente. El que se para atrás tuyo cuando estás solo. No esperé más. Salí corriendo del departamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras descalzo, con el corazón a punto de estallarme, y pasé la noche en el auto. A la mañana siguiente volví con un amigo. La jaula estaba abierta. Toto seguía ahí, tranquilo, repitiendo una frase una y otra vez, con mi propia voz. No pasa nada. No pasa nada. Lo regalé ese mismo día. A veces, cuando estoy solo y la casa está en silencio, escucho un pico golpeando metal y una voz conocida que susurra muy cerca de mi oído. Ahora sí, podés mirar. Cuando adopté a Max, pensé que había tenido suerte. Era un perro viejo, de esos que nadie quiere porque ya no tienen energía. A mí no me importaba. Vivía solo, trabajaba de noche y necesitaba compañía tranquila. Max encajaba perfecto, silencioso, obediente, atento a todo. Demasiado atento. Desde la primera semana noté algo extraño. Max no dormía. O al menos, yo nunca lo vi hacerlo. Pasaba horas sentado en el living, mirando fijamente el pasillo que llevaba a las habitaciones. No movía la cola, no cambiaba de postura. Solo miraba. Si yo me levantaba, él giraba la cabeza lentamente para seguirme con la mirada, pero jamás abandonaba ese lugar. ¿Qué cuidas tanto? Le pregunté una noche, medio en broma. Max no reaccionó. La casa era chica. Un living, cocina, baño y mi dormitorio al fondo. No había razón para vigilar nada. Aún así, todas las madrugadas, sin falta, lo encontraba en el mismo sitio, mirando hacia el mismo punto oscuro del pasillo. Una noche decidí probar algo. Me levanté sin hacer ruido y me paré a su lado, mirando en la misma dirección que él. El pasillo estaba vacío. Oscuro, sí, pero vacío. Di un paso adelante. Max gruñó. No fuerte. Fue un gruñido seco, de advertencia. Me miró por primera vez con los ojos bien abiertos y el cuerpo tenso. Está bien, dije, retrocediendo. El gruñido cesó al instante. Max volvió a sentarse y siguió mirando al pasillo, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes empecé a notar otra cosa. Cada vez que pasaba por ese pasillo de noche, sentía una presión rara en el pecho. Como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Max siempre se levantaba cuando yo lo hacía y se colocaba delante mío, bloqueándome el paso, sin tocarme. Solo se interponía. La cuarta noche, lo escuché ladrar. Me desperté sobresaltado. Max nunca ladraba. Corrí al living y lo vi de pie, con las patas bien firmes, ladrando hacia el pasillo. No miraba al fondo. Miraba a media altura. Como si alguien estuviera ahí, de pie. Max. Le grité. El perro se cayó de golpe. Y entonces lo vi. No fue una figura clara. Fue un cambio en la oscuridad. Una sombra más densa que el resto, que parecía ocupar espacio. Max se sentó inmediatamente, sin dejar de mirarla. Yo sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Desde el pasillo, algo dio un paso hacia adelante. El paso fue lento, casi cuidadoso. La sombra avanzó apenas unos centímetros y se detuvo. No tenía forma definida, pero yo podía sentirla. Era como cuando alguien está demasiado cerca, aunque no lo veas. Max no se movió. No ladró. No huyó. Se quedó sentado, firme, con la cabeza apenas levantada, mirándola directo a donde debería haber estado el rostro.
No, murmuré, sin saber a quién se lo decía. La sombra pareció inclinarse. No hacia mí. Hacia Max. Sentí un nudo en el estómago al comprender algo horrible, eso no había venido por mí. Max no estaba vigilando la casa. Estaba vigilando eso, para que no pasara. Max gruñó, esta vez más profundo, con un sonido que parecía salirle del pecho, no de la garganta. El aire vibró. La sombra retrocedió un poco, como si dudara. Buen chico, susurré, con la voz quebrada. La sombra volvió a avanzar. Max se puso de pie por primera vez desde que lo adopté. Sus patas temblaban, pero no retrocedió. Dio un paso adelante y se colocó completamente entre el pasillo y yo. Su cuerpo viejo parecía más grande, más tenso. El gruñido se transformó en un sonido continuo, casi un rugido bajo. La sombra se quedó quieta. Durante largos segundos no pasó nada. Nadie se movió. Yo no respiraba. Max tampoco parecía hacerlo. Finalmente, la sombra comenzó a deshacerse, como humo absorbido por la oscuridad del pasillo. El aire se alivianó de golpe y sentí que las piernas me flaqueaban. Max cayó al piso. Corrí hacia él, me arrodillé y lo abracé. Su cuerpo estaba caliente, pero respiraba con dificultad. Me miró por última vez, movió apenas la cola y apoyó la cabeza contra mi brazo. Esa fue la última noche. El veterinario dijo que fue edad. Que su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Yo asentí. No discutí. Pero desde esa noche, el pasillo está en silencio. Ya no siento la presión en el pecho. Ya no hay sombras que ocupen espacio. Y a veces, cuando paso por ahí de madrugada, juro que escucho unas uñas viejas arrastrándose suavemente por el piso, como si alguien siguiera cuidando ese lugar, incluso después de irse. Siempre pensé que los hámsters eran mascotas simples. Comen, duermen, corren en la ruedita. Nada más. Por eso acepté cuidar a Nina, el hámster de mi hermana, sin darle importancia. Era solo por 2 semanas. La jaula la dejé en mi habitación, sobre el escritorio. De noche, el ruido de la ruedita me ayudaba a dormir. Era constante, predecible. Hasta que dejó de serlo. La tercera noche me desperté porque no escuchaba nada. Abrí los ojos y miré la jaula. Nina estaba despierta, parada sobre las patas traseras, completamente quieta. No corría. No comía. Miraba hacia mí. Pensé que era coincidencia, pero cuando me moví, su cabeza giró siguiendo cada uno de mis movimientos. ¿Qué haces?, murmuré. Nina no parpadeó. Los hámsters no deberían poder sostener la mirada así. Me di vuelta para seguir durmiendo y fue entonces cuando escuché un sonido seco. Tac. Venía de la jaula. Me giré de nuevo. Nina estaba golpeando los barrotes con los dientes. No roía. Golpeaba. Un movimiento rítmico, preciso, como si estuviera marcando algo. Tac. Tac. Me incorporé en la cama. El sonido se detuvo. Nina volvió a quedarse inmóvil, mirándome. Sentí una incomodidad absurda, desproporcionada para un animal tan pequeño. Basta, dije, sin saber por qué. La ruedita empezó a girar sola. No rápido. Despacio. Con un chirrido suave, constante. Nina no estaba dentro. Seguía de pie, observándome. El movimiento no tenía fuerza suficiente para explicarse solo. Era como si alguien la empujara desde afuera. El aire en la habitación se volvió pesado. Sentí un zumbido leve en los oídos. Me levanté de la cama y me acerqué a la jaula. La ruedita se detuvo de golpe. Nina abrió la boca. No chilló. Escuché una respiración salir de algo que no tenía pulmones. Y desde la jaula, muy bajito, una voz susurró. No apagues la luz. Me quedé paralizado, con la mano suspendida en el aire, a centímetros del interruptor. El susurro no había salido de la habitación. Había salido de la jaula.
de algo tan pequeño que no debería tener voz, ni aire suficiente para producirla. Esto no es real, dije, más para convencerme que por otra cosa. Nina cerró la boca. Su cuerpo tembló apenas y volvió a apoyar las 4 patas en el piso de la jaula. Por un segundo pensé que todo había terminado. Entonces la luz del velador parpadeó. Una vez. 2. La ruedita volvió a moverse. Esta vez más rápido. No chillaba como siempre. Giraba en silencio, suave, como lubricada. Nina no se subía. Solo miraba. Sus ojos brillaban de una forma extraña, reflejando la luz como si hubiera algo más detrás, algo profundo. No la apagues, susurró otra vez la voz. Di un paso atrás. Sentí la espalda chocar contra la pared. El zumbido en mis oídos se intensificó, acompañado de esa respiración imposible, cada vez más cerca, aunque la jaula no se había movido. La sombra de la jaula empezó a alargarse en la pared. No seguía la forma de los barrotes. Se estiraba hacia arriba, tomando una silueta irregular, como si algo estuviera levantándose desde el piso. «Ya miraste», dijo la voz. «Ahora quédate». Las luces se apagaron solas. Grité y corrí hacia la puerta, chocando con el escritorio. Escuché la jaula caer al piso detrás de mí, el sonido del plástico rompiéndose, la ruedita girando frenéticamente en la oscuridad. Abrí la puerta y prendí la luz del pasillo. El ruido cesó de inmediato. Volví con cuidado. La jaula estaba en el suelo, abierta. Nina estaba quieta, en una esquina, normal. Pequeña. Inofensiva. Como siempre. Al día siguiente, mi hermana vino a buscarla. No le conté nada. Esa noche dormí con la luz prendida. Desde entonces, cuando la apago, escucho un tac rítmico desde algún lugar de la casa. Y aunque no tengo ninguna jaula, la ruedita sigue girando. Dicen que las mascotas sienten lo que nosotros no podemos ver. Que perciben presencias, cambios en el aire, cosas que no hacen ruido, hasta que es demasiado tarde. Tal vez por eso nos miran fijo a la nada. Tal vez por eso se quedan vigilando cuando dormimos. Si alguna vez tu mascota se comporta de forma extraña esta noche, no la ignores. No la retes. No intentes entenderlo. Solo recordá una cosa. Quizás no te está mirando a vos. Está mirando lo que está detrás. Contame en los comentarios. ¿Alguna vez tu mascota hizo algo que no pudiste explicar? Y si te gustan los relatos en terror, no dudes en mirar los demás videos de mi canal y suscribirte para más contenido como este. Buenas noches.